Estamos en el segundo domingo después de Pascua, domingo del Buen Pastor. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, Cristo también padeció por nosotros, dándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado alguno, ni se halló engaño en su lengua. Él cuando le maldecían, no maldecía. Cuando le atormentaban, no amenazaba. Antes se ponía en manos del que le sentenciaba injustamente. Él llevó la pena de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que, muertos a los pecados, viviésemos para la justicia. Por sus llagas fuisteis sanados. Andabais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis convertido al pastor y custodio de vuestras almas. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas, pero el mercenario, el que no es pastor propio, como no son suyas las ovejas, viendo venir al lobo, desampara las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés en las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Así como me conoce a mí mi Padre, y yo conozco a mi Padre. Yo doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo recoger y oirán mi voz, y se hará un solo rebaño y un solo pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo del Buen Pastor. Es una bonita fiesta que nos recuerda quién es Jesús para nosotros, qué relación tenemos con Él y qué relación tiene Él con nosotros. Es nuestro buen pastor, pero debemos reflexionar que a veces se ha dado a esta parábola un sentido sentimental o romántico. Hay que darle el sentido verdadero. ¿De qué manera Jesús, que es Dios, es nuestro pastor? ¿Cómo nos rige, cómo nos guía, cómo nos orienta, cómo nos protege? Entonces ahí se ve la verdadera dimensión de cómo Él es buen pastor. Y Él vino, pues sí, como dice el Evangelio, que Él da su vida por sus ovejas. Vino para rescatarnos, pero ante todo vino para darnos su verdad. Esa verdad que hace que nos orienta, que nos guía y que nos lleva al cielo. Debemos curarnos de esta mentalidad actual que la verdad es lo menos importante, mientras que la verdad es lo más importante de todo. Como dice el introito, ¿no? Si la palabra del Señor ha hecho ha confirmado los cielos. En el lenguaje bíblico, los cielos también puede significar el alma la inteligencia, el alma de las personas, que es donde Dios vive, y por eso se pueden comparar a los cielos. Un alma en estado de gracia es como si fuera a los cielos. Su alma está en el cielo porque está Dios. El introito dice que la palabra del Señor ha confirmado los cielos. Es decir, esa palabra que Él nos dio, esa verdad que es Él mismo. Hay que tener claro que Jesucristo es el Verbo, es la palabra, es la verdad en sí mismo. Dios Jesucristo, el Verbo eterno, es la verdad del Padre.
Así que la posesión del verbo es la posesión de la verdad. Entonces cuando Él vino a enseñarnos lo que Él es, lo que Él nos, sus enseñanzas, pues está confirmando nuestras almas en la verdad y por ende en todo lo que es bueno, de todo lo que es justo. Así que tengamos mucha estima de lo que es la verdad. Nosotros en trato católico pues, pensamos que creemos en la verdad, pero vivimos en una sociedad que desestima la verdad, hasta la desprecia, ¿no? Y nosotros en cierta manera nos podemos dejar contagiar por eso, porque a veces en nuestra vida le damos más importancia a los hechos o a nuestras actividades o a ciertas cosas que funcionan de punto de vista práctico y sacrificamos la verdad. Podemos tener tendencia a sacrificar la verdad o sacrificar nuestras convicciones, nuestras obligaciones. Entonces no se trata de ser irrealista y de no ver las realidades prácticas, no es eso, pero debemos primero, en primer lugar, es la verdad de Dios. Y para eso estamos hechos, para eso estamos aquí en la tierra, para que un día podamos poseer esa verdad. Quiere decir que todo lo que hacemos en esta vida está orientado a la posesión de la verdad, al conocimiento de Jesucristo, del Verbo en el cielo. Y es la mayor felicidad que se pueda tener de conocer la verdad, pero no la verdad que conocemos en esta tierra, que está fraccionada, que está incompleta, que está deformada. No, la verdad perfecta, la verdad de Dios. Y las cosas que hay en la tierra pues son verdades muy limitadas, ¿verdad? Y en cierta manera imitaciones de lo que Dios es. Así cuando vemos las cosas buenas que Dios ha hecho en este mundo, debemos decir, bueno, esto lo hizo Dios. En estas criaturas está como las huellas de sus dedos, ¿verdad? Como el alfarero que hace un objeto, le deja las huellas de sus dedos. Es normal porque Él lo hizo. Así en la creación está, por decirlo así, las huellas de los dedos de Dios, porque todo en cierta medida se asemeja a Dios. Y es de lo bello, lo bueno que vemos en las cosas, es de Dios. Es una imitación de Dios, limitada, muy limitada, pero sin embargo en Dios todas esas bondades que vemos en la tierra, pues está en un grado infinito. Infinito. Dios es infinitamente perfecto. Así que la mayor felicidad es conocer y amar a Dios en el cielo, su bondad, sus perfecciones, su verdad. Y eso es lo que es como la puerta de todo conocimiento, porque si yo tengo la verdad, yo puedo conocer todo en la verdad. Así que si yo quiero por la mentira ser feliz, me estoy engañando, porque la mentira me va a conducir al mal, me va a conducir al error, me va a conducir a la desgracia. Por eso debemos tener conciencia cómo Jesucristo nos guía, nuestro buen pastor, con su verdad. ¿Verdad? No seamos liberales, esos católicos liberales que solo creen en lo que funciona prácticamente. Pero eso que funciona prácticamente a veces no obedece a la ley de Dios. Entonces funciona un tiempo y después ya no funciona porque está en el error, porque lleva al mal. Entonces debemos tener ese aprecio, esa estima de la verdad. Por eso es muy importante inculcar, por ejemplo, en la educación a los niños de nunca decir mentiras, aunque sean pequeñas, y cuando lo hacen llamarles la atención, incluso severamente, porque un católico es hijo de la verdad.
Y de esa manera Jesucristo nos guía. Cuando una persona empieza a alejarse de la verdad, entonces ya Dios no nos puede ayudar. Dios ayuda a los que aman la verdad, a los que buscan la verdad. Y como sacerdote yo puedo decir que las personas que buscan la verdad, yo he tenido muchas experiencias de personas que buscan la verdad, y Dios los bendice, Dios los ayuda, porque cuando hay ese deseo de buscar la verdad, ahí interviene Dios. El gran drama de nuestra época es que los católicos, e incluso todo el mundo, ya no hacen estima de la verdad. Lo que cuenta es en esta vida, pues, tener las comodidades y el bienestar suficiente, que yo no digo que pueda ser un deseo legítimo de vivir de una manera honesta, no está mal, no es algo malo, pero siempre debe ser por medio de la verdad y en la verdad. Esa es la diferencia de aquellos que viven como cristianos y los que no viven como cristianos. Pero como vivimos en una sociedad mentirosa que es fruto del liberalismo, eso ha creado que los católicos sean un poquito incoherentes. En otros tiempos la sociedad cristiana que nosotros no conocimos, que fue antes, que hace ya 2 siglos, se puede decir, en México fue así. Entonces era una sociedad en la cual la autoridad en la sociedad se refería siempre a la verdad y a Dios. Y incluso en la ley civil se reflejaba la ley de Dios. Cuando los hombres de Estado hacían leyes, nunca contradecían los 10 mandamientos, nunca contradecían las leyes de la Iglesia, porque el Estado era católico. El Estado en su dominio era libre, tenía libertad en el dominio político, en el dominio material, y es algo correcto. Pero la Iglesia en su dominio espiritual y en la enseñanza de la verdad tenía libertad, y el Estado no se metía. Hoy el Estado se intromete en todo, ¿verdad? Hasta se está haciendo, el liberalismo conduce a la tiranía. Ahorita ya ya el Estado quiere controlar hasta la educación de los hijos, ya los hijos pertenecen al Estado, se entromete en todo el Estado, y eso conduce al comunismo. Vemos que cada vez los estados modernos se están haciendo cada vez más posesivos y quieren legislar sobre todo, y eso no es normal, porque el Estado tiene el dominio del aspecto público de la sociedad, pero no tiene derecho a entrometerse en la vida familiar, por ejemplo. En la familia los padres deben dirigir a sus hijos, no, el Estado no tiene nada que decir. El Estado no tiene por qué entrometerse en cómo debe ser la educación de los hijos, cómo deben ser las escuelas. Eso es dominio de los padres. Pero el Estado se entromete en todo, y hasta en la Iglesia. Ya lo sabemos que en México el Estado ha perseguido siempre a la Iglesia y la ha desposeído de sus bienes. Y hoy estamos viendo incluso que ya este presidente anticristiano López Obrador ya introdujo sus esbirros en la Catedral de México, que están ahí ocupando la catedral, que no sé qué quieren hacer, se quieren posesionar hasta de los edificios católicos. Y ya están presentes también en la Villa de Guadalupe, en la Basílica de Guadalupe, ya está también la Guardia Nacional. Ahí se ve a qué lleva el liberalismo. El liberalismo no es contra el comunismo. El liberalismo es el camino que lleva al comunismo. Y es lo que estamos viendo hoy. Entonces cada vez el Estado es más prepotente y quiere legislar sobre todo, y eso no es correcto. El dominio del Estado es la vida pública, el orden social, el orden público, pero no tiene por qué entrometerse en la vida familiar o individual.
Ya parece ser que en un estado de Australia ya el Estado ha legislado para decir que los sacerdotes tienen que dar cuentas al gobierno de lo que oyen en confesión. Cuando alguien se confiesa, él debe dar cuentas al gobierno de qué le dijeron en confesión, ¿verdad? A eso lleva el absolutismo de Estado, que es el liberalismo. Pero eso no se hizo de una manera instantánea, ha sido todo un proceso que ha ido descristianizando la sociedad, y en otros tiempos había liberales que se decían católicos, que se decían guadalupanos. Esto es una contradicción, ya lo sabemos, es una contradicción, pero ellos tenían la desfachatez de decirlo, y esto poco a poco fue evolucionando al punto que hoy los políticos no se atreven ni siquiera a decir que son católicos, porque es normal, el liberalismo lleva a eso, es un proceso. Entonces estamos viviendo ese proceso que ha creado una sociedad que en otros tiempos fue cristiana, pero poco a poco se ha legislado y se han hecho leyes que no respetan la ley de Dios, que no respetan el orden cristiano, el orden de la fe, el orden de la caridad e incluso el orden de la justicia. Y ese fenómeno social se ha ido agravando y ha creado un ambiente que es una presión social sobre los individuos. Y por eso los católicos se han acostumbrado a vivir de una manera incoherente, es decir, lo que yo creo y lo que yo vivo. Así que yo creo en Dios, yo creo que en los 10 mandamientos, pero ya en la vida práctica tengo que actuar de otra manera, porque hoy la sociedad civil es así, entonces hay que adaptarse, hay que vivir. Entonces son falsas razones que han hecho que los católicos se han vuelto liberales. Es lo que se llama liberalismo católico, son esos católicos que quieren estar bien con Dios y quieren estar bien con el mundo, con la manera de vivir, porque hay ahorita católicos que van a misa, pero ya después en su vida se comportan como mundanos, porque el mundo les gusta, se visten al estilo del mundo moderno, quieren tener las diversiones que tienen los otros, la manera de ser, ese espíritu mundano que se contagia, que se absorbe en la sociedad, que está en el aire. Entonces hay que tener mucho cuidado de no dejarse contagiar de eso. A veces puede ser una moda, a veces puede ser una actitud mundana, ¿verdad? Todo eso es malo, aunque no sea muy grave, pero lleva una connotación que estamos en cierta manera admirando al mundo, que nos interesa, que queremos quedar bien con el mundo, y eso hace mucho daño a la vida cristiana. Entonces es muy difícil para un católico hoy realmente vivir su vida cristiana enteramente. Por eso es necesario comprender qué es el espíritu liberal y reaccionar. Hay que reaccionar con el espíritu liberal. Es lo que ha hecho tanto daño y que fue como el preparativo para lo que fue el Concilio Vaticano II. ¿Por qué el Concilio Vaticano II fue aceptado de una manera pacífica prácticamente en el mundo? Porque ya los católicos ya estaban mundanizados, ya estaban acostumbrados a vivir en una sociedad liberal. Entonces les pareció muy normal que ahora que la Iglesia abriera las puertas al mundo y que todo está bonito, y que todos son buenos, que todo es correcto, y no es cierto, es falso. El mundo hay muchas cosas que no son correctas. Nosotros no es que no amemos al prójimo, no es que no queramos a los demás, pero no podemos aceptar eso que está mal en la sociedad o que está mal en las otras personas. Es normal que no lo queramos aceptar. Sí, yo puedo amar a mi prójimo, pero yo
no voy a aceptar por eso, si tiene algún pecado, yo no voy a decir, es que todo está bien, todo está bonito, síguele así. Entonces, eso es liberalismo, esa incoherencia en lo que yo digo y después lo que yo hago. Yo vengo a misa y digo que Jesucristo es la verdad, que Jesucristo es Dios, que es el que nos salva, el único que nos puede salvar. Y después, en la vida, en la semana, ya vivo como si es el mundo que me salva. Estoy en armonía con el espíritu mundano. Y muchos católicos, incluso tradicionalistas, son así. Tienen esa doble cara. Y hay que curarse de eso. No es fácil, porque hoy nuestra sociedad está plagada, y cuando hablamos con las personas lo vemos, que sí tienen esa mentalidad liberal. Y hay que curarse de eso, hay que reaccionar, porque si no, a la larga nos vamos a hacer como ellos. El que no tiene, por decirlo así, el anticuerpo, ese anticuerpo que nos contra esta enfermedad, va a caer forzosamente en ella. No digo hoy o mañana, tal vez pasado mañana, con el tiempo. Y aquellos que no son, que dicen yo soy católico y no soy liberal, pero no soy antiliberal, entonces esos están condenados, por decirlo así, a poco ir cediendo. Puede durar años este proceso, puede durar mucho tiempo, pero es que ellos, como no tienen defensa, van a poco a adquirir y a asimilar este estado de ánimo que hay en la sociedad. Entonces hay que tener cuidado en no decir solo yo amo a Jesucristo, yo creo en Dios, yo creo en la Santa Iglesia, pero yo también estoy contra el error, contra el pecado, contra aquello que Jesucristo condena, contra a lo que es malo. Yo estoy contra. No solo no lo hago. Los católicos liberales dicen, no, es que yo no hago mal a nadie, yo me porto bien, pero yo no critico a nadie. No se trata de juzgar las intenciones del prójimo, eso está mal, pero uno puede juzgar los hechos, y eso no es pecado. Eso no es pecado. Cuando uno ve, por ejemplo, que fulanito robó algo, pues yo no voy a decir, es que yo no voy a juzgar y no, él no robó. No voy a decir eso tampoco, es un hecho, es evidente. O que alguien hizo un crimen, yo no voy a decir que, es que a lo mejor lo hizo con buena intención. Esa es la mentalidad liberal, que están siempre viendo, a lo mejor lo hizo con buena intención. Entonces dicen, Pablo VI hizo la nueva misa. Pero es que a lo mejor lo hizo con buena intención. Es que la buena intención o la mala intención a nosotros no nos interesa. No es nuestro dominio, eso es de Dios. Es Dios que juzga las intenciones. ¿Por qué tienen que entrar siempre en eso de la buena intención? Nosotros juzgamos el hecho. La nueva misa está mal. Ahora, la intención o la mala, la buena o la mala, eso Dios lo juzga. Pero nosotros, no bajo el pretexto, es que yo no quiero juzgar a las personas. No se trata de no juzgar, no está uno juzgando a las personas, uno está juzgando los hechos. Y los hechos hay que juzgarlos. Cuando son evidentes, sobre todo, hay veces que no está claro, pero a veces sí está claro. ¿Verdad? Hay cosas que son claras y no podemos negarnos. Entonces el liberal siempre encuentra esa vía de comodidad para decir, es que yo no quiero problemas, yo no quiero juzgar, yo no quiero saber, yo no quiero tener que tomar decisiones. Porque a veces el hecho de saber la verdad implica que yo tome decisiones, ¿verdad? Si yo veo que tengo una amistad que me perjudica porque me da mal ejemplo, porque me da malos consejos, yo debo tomar una decisión y debo decir, bueno, se acabó esta amistad. No es que yo odie a esta persona, incluso no la juzgo, sus intenciones, porque esas están en su corazón, yo no las veo. Pero el hecho es que me está haciendo daño esta amistad. O este libro,
o esta, tal vez algo que yo veo en el internet, o no sé, yo a momento dado digo, esto está mal, ya no me interesa, no quiero saber. Entonces debemos tomar decisión. El católico y liberal quiere estar bien con todos y no quiere tomar decisiones. Es una vía de comodidad. Entonces tienen el aspecto exterior, que van a misa, pero en su vida personal y en su vida privada portan mal. O incluso ven cosas malas en internet, yo no sé. Pero exteriormente aparecen como buenas personas. Pero es una doble vida que ofende a Dios. Entonces, esa mentalidad liberal también se introdujo en la Fraternidad San Pío X. Yo así explico la crisis que está viviendo la Fraternidad San Pío X, es también porque poco a poco se introdujo esa mentalidad liberal. Y yo escuchaba a veces algunos seminaristas, ya cuando estaba en el seminario, que decían, sí, es que no es necesario condenar el error, basta proclamar la verdad. Y no es cierto, hay que condenar el error. La Iglesia siempre procedió así en todos los concilios, los buenos concilios. Siempre había las anatemas, al final de cada concilio se decían las anatemas, que decían, se condenaba el error contrario de la verdad que se proclamó, también se condenaba el error contrario. Al punto que un momento dado, Monseñor Lefebvre, yo estaba en el seminario, hizo un sermón para decir que nosotros no solo somos católicos, bueno, somos católicos, claro que sí, nada más, pero el hecho de ser católicos también implica que somos anticomunistas, antiliberales, etcétera, anti todos los errores, antimodernistas. O sea, no es solo el hecho de decir, es que yo no acepto el modernismo, yo no acepto el liberalismo, yo no acepto el pecado. No, nosotros estamos contra el mal. Y es algo que le choca al espíritu liberal, les molesta tener que decir eso, porque ellos quieren estar bien con todos. Por eso el Papa organiza reuniones ecuménicas y a todos les dice, ustedes están muy bien, síganle así, sigan siendo en sus errores, en sus herejías, síganle, nomás sean buena gente. Pero ¿qué favor les puede hacer el Papa a esas personas que necesitan orientación? Esa mentalidad liberal ha hecho muchísimo daño porque ha debilitado a la Iglesia por dentro. En otros tiempos los enemigos de la Iglesia estaban fuera y era en cierta manera más fácil, pero ahorita la Iglesia por dentro se está carcomiendo por ese error liberal, pero eso es un error práctico. Incluso a veces hay tradicionalistas que dicen todo bien, pero la vida práctica no corresponde a lo que dicen. Y eso es el error liberal, ¿verdad? El error del espíritu liberal es esa mentalidad práctica que contradice lo que nosotros pensamos, a veces más, a veces menos, pero todos tenemos algo de eso porque estamos contaminados de nuestra época, de la mentalidad de nuestra época. Por eso debemos ser muy atentos en lo que hacemos, lo que decimos, para ver si es que no estoy haciendo algo incorrecto. Entonces, para ser católicos no basta creer todo lo que la Iglesia cree, sino también hacer todo lo que la Iglesia hace. Porque el catolicismo liberal es un error práctico. Es un error práctico. Entonces, no basta decir, yo creo todo lo que la Iglesia cree. No, yo acepto también todo lo que la Iglesia hace. Es decir, como las actitudes, los actos, la vida de la Iglesia. Entonces,
Y esa mentalidad de liberal es típica del liberalismo en sus primeras épocas, cuando los filósofos de la Revolución Francesa escribían libros, que eran personas que dominaban muy bien la lengua y que hacían cosas muy... escribían libros así como... eran grandes románticos, grandes literarios, y escribían bien, escribían bonito. Pero esa arte de hablar bien, de decir unos bonitos discursos, bonitas palabras, lo utilizaban para desdecir la verdad, como para decir que la verdad no es la verdad. Esa mentalidad es el comienzo del liberalismo, estuvo ahí en eso. Los filósofos franceses de la Revolución Francesa, Robespierre, toda esa gente escribían muy bien, y eso cautivó a mucha gente tonta de aquí de América, y que leían los escritos. Muchos de los libertadores, que así les llaman, estaban contaminados hasta la médula de esos escritos de la Revolución Francesa, y eso fue el inicio del liberalismo en América y el inicio de nuestro desastre. Pero entonces ellos quieren, incluso hay liberales que les gusta conocer la verdad, pero es para desdecirla, para decir es que no es cierto, y encuentran siempre la buena razón para decir es que esto es así, pero no, mira, aquí hay algo que la ridiculizan. Entonces, pero ellos tienen ese miedo, y los católicos liberales tienen ese miedo cuando un sacerdote les dice esto no es correcto. Es que el padre es un tirano, el padre me está obligando. Entonces creen que la verdad nos hace esclavos. Por eso cuando uno les dice esto es así, es de la verdad, algunos dicen es que es demasiado exigente, no sé, y creen que la verdad es como una opresión, como si la verdad les oprimiera, la verdad católica que fuera así como muy exigente, como muy dura. Y en realidad Jesucristo dijo lo contrario: la verdad os hará libres. Es una falsa impresión que tienen estos católicos liberales de decir que la verdad es una opresión. Por ejemplo, si yo enseño el catecismo y digo esto es así, esto es de esta manera, esto es pecado, esto se hace, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, es que me están oprimiendo, me están condicionando, me están obligando a hacer algo. Pues no, porque Jesucristo dijo la verdad os hará libres. Entonces no hay que engañarse, no hay que hacerse falsas impresiones, y así son los católicos liberales, que quieren que nadie los condicione. Ciertamente que hay cosas que nos pueden condicionar que no son justas. Por ejemplo, el ladrón me quiere condicionar con su arma a que yo le dé el dinero. Eso es injusto, eso no está bien, claro que eso no. Pero la verdad me condiciona, porque si yo sé que esto es pecado, ya sé que no hay que hacerlo. Sí es cierto, me condiciona, pero el hecho de que yo no haga crímenes, que yo no haga mal, eso me hace libre del pecado, me hace libre del error, me hace libre del infierno, y me da una libertad interior, porque yo ya tengo lucidez para gobernarme a mí mismo, para salvarme a mí mismo. Así como esa falsa impresión que tienen los católicos liberales, que cuando uno les dice la verdad, uno los está oprimiendo. Pero no, Jesucristo dijo que la verdad nos hará libres, y esa impresión que tienen pues es un error. Servir a Dios es reinar. En el cielo no son las cosas como aquí en la tierra. Aquí en la tierra alguien dice yo voy a servir a fulanito, esta persona es un esclavo de otra persona. Pues sí, pues eso sucedió y sucede todavía, pero en el cielo es diferente. Servir a Dios es reinar. En el cielo todos van a reinar.
Todos van a amar a Dios, van a servir a Dios, pero van a reinar. No es como imaginamos las cosas aquí en la tierra, que son así también en el cielo. Y ya desde esta vida, aquellas personas que tienen la conciencia tranquila porque obedecen la ley de Dios, y tienen la paz del alma y la verdadera felicidad, y ya Dios está en sus almas, ya se puede decir que está en cierta manera en el cielo. Lo que pasa, la diferencia es que en el cielo vamos a ser bien conscientes de la presencia de Dios en nuestra alma, y en esta vida Dios está presente en nuestra alma, pero no lo vemos con claridad. Pero de lo esencial ya lo tenemos a Dios, ya tenemos el cielo en cierta manera en esta vida, la posesión de Dios por la gracia. Entonces, así que ese amor de la verdad es muy importante que lo tengamos y que lo inculquemos. Por ejemplo, a los niños es muy importante. Parece que no es pecado, que no es muy importante. Que dijo una mentirita. No es el hecho que dijo la mentirita, es que ya no ama la verdad, ya no la respeta. Y eso es grave, ¿verdad? Por eso hay que acostumbrar a los niños a nunca decir mentiras. Y a incluso llamarles la atención con severidad, porque es importante. Una persona que miente también roba. Una persona que miente y roba también puede hacer daño al prójimo. Entonces todo está implicado y hay que tener cuenta de eso. Hay una lógica en la fe y hay una lógica en el pecado. Una lógica en el mal, en el error, y debemos reconocer eso, porque si no estamos en una trampa, y los católicos liberales se autoengañan y piensan que no hay que ser personas aburridas, no hay que ser personas negativas, hay que ser positivo, hay que ver todo bonito, color de rosa. Pero la realidad no es así. En este mundo, después del pecado original, hay la mezcla del bien y del mal en la tierra. No todo es malo, claro. Hay muchas cosas buenas que Dios hizo, pero también existe el mal. Y cuando uno ignora el mal, uno se mete en una trampa, en un callejón sin salida. Y poco a poco eso da sus frutos. Entonces, ¿cuál fue el gran error del liberalismo? Es decir, que el hombre nace bueno. Entonces hay que darle libertad. Haz lo que quieras porque tú eres bueno. Pues tú sé un buen protestante, tú eres bueno. Entonces, libertad. Entonces, no, es que hay que limitar la libertad física de las personas a veces por su bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona que se dedica a robar, pues si la está en la cárcel, eso le hace bien a ella también, porque ya no va a hacer crímenes. O una persona que usa mal, un hijo que usa mal algo que sus papás les regalaron, lo usa mal, pues dicen, no, te lo vamos a quitar hasta que te comportes como debe ser. Entonces eso es por su bien, ¿verdad? Entonces si yo tengo tentaciones cuando leo un libro particular, pues digo, no, mejor no lo voy a leer, lo dejo. ¿Por qué? Porque eso me inquieta, me crea problemas y yo no quiero eso. O por ejemplo alguien que va a internet y que ve un lugar donde hay algo malo y dice, bueno, ya vi que eso está mal, ya no voy ahí, ¿verdad? Pero esa voluntad, esa estabilidad en las decisiones se adquiere, porque hay personas que no son capaces de tomar una decisión y respetarla. Tener constancia, regularidad. Entonces yo digo, esto no y basta, se acabó, ya no más, jamás. Entonces, por esa voluntad, ese carácter se adquiere desde la infancia, cuando los papás dicen a los hijos, esto no, esto sí. Y se respeta.
Pero si los hijos ven que sus papás no respetan lo que le dicen a ellos y que también mienten y que también hacen excepciones, pues ellos dicen, cuando yo sea grande voy a tomar mis libertades. Claro que sí. Y lo hacen, de hecho. Entonces el ejemplo cuenta muchísimo en las familias, y en todo cuenta el ejemplo. Entonces, esa mentalidad liberal es ese arte de hacer pequeñas excepciones, pero de orden moral. O sea, como ejemplo, la política liberal, estilo liberal, que se puede decir que nació con el renacentismo. Y es el arte de hacer excepciones. Es que una mentirita por acá, una cosa injusta por acá, pero es pequeña, no tiene importancia. Entonces eso es una mentalidad de hacer composiciones entre el bien y el mal, para tener resultados prácticos. Entonces yo voy a hacer un pequeño compromiso. Así hablan hoy los políticos de hoy, que todos son liberales, todos hacen compromisos entre lo que consideran ellos verdad y lo que dice el otro del otro partido. Y entonces ¿qué principios tienen? ¿Qué convicciones tienen? Si no respetan lo que ellos dicen que son sus convicciones. Esa mentalidad de hacer componendas constantemente es el arte de los pequeños compromisos. Y así se vive constantemente, ¿verdad? Yo cedí en esto, entonces tú cede en aquello. Poco importa si es verdad o mentira, o que es justo o injusto, no. Vamos a ceder para que esto funcione. Es la mentalidad liberal. Mientras que la política verdaderamente católica se basa en llevar al orden justo gradualmente, según lo que es posible, pero en armonía con los principios morales. O sea, siempre en armonía con los principios morales. Esa era la política cristiana, que hoy ya no existe, ya nadie la respeta, nadie la practica, ¿verdad? Y la política liberal, que nació, por ejemplo, con el libro ese famoso de Maquiavelo, entonces es el arte de hacer composiciones entre el bien y el mal, aunque sean cosas chiquitas, aunque sean cosas no muy graves, pero ya desde que se aceptó el principio de hacer excepción moral, pues ya es la puerta abierta a cualquier excepción moral. Entonces esa es lo que el Papa Pío XII decía, la excepción moral, y diciendo que eso era muy malo, que había que excluirlo. Pero ¿quién lo escuchó al Papa Pío XII? No, nadie. Entonces pidámosle a Dios nuestro Señor, nuestro verdadero pastor es Jesucristo, pero Él nos guía siempre por su verdad. Y no tenemos acceso a las fuentes de su gracia, de los sacramentos, de la Santa Misa, la Eucaristía, si no aceptamos la verdad primero. Así que por eso, si en la Fraternidad San Pío X quieren hacer acuerdos con Roma a pesar de la verdad, pues es una ilusión. Quieren hacer acuerdos con Roma a pesar de la verdad. Y es un acuerdo puramente práctico, pues es típicamente liberal. Un acuerdo puramente práctico. Nosotros como católicos, todo lo que hacemos prácticamente siempre está inspirado en la fe, en la verdad. Entonces esa mentalidad liberal se va infiltrando cuando uno comienza a hacer excepciones, a hacer componendas en cosas prácticas pequeñas. Es así como entra el veneno del espíritu liberal. Y hay mucha gente así hoy, y entre los tradicionalistas que se dicen que son muy católicos, yo he visto muchos casos, yo no digo que todos son así, pero hay muchos casos, y eso se va extendiendo. Hoy en la Fraternidad San Pío X yo veo cada vez más señales de esa mentalidad que está tomando auge. Así que tengamos esa devoción por nuestro Señor pastor, buen pastor, pero estamos en contacto con Él porque creemos en su palabra. Si no creo en su palabra, no puedo amarlo,
porque la base de la caridad es la fe. Y cuando la caridad se sale de la fe, ya no es caridad, es sentimentalismo, es otra cosa. Sentimientos humanos, una afectividad humana, pero no es caridad. Entonces hoy erradamente se extiende la palabra caridad a todo tipo de afecto. No, la caridad es el amar a Dios porque se conoce a Dios, se tiene contacto con Dios. Y ese contacto viene por la fe. Así que no nos hagamos ilusiones pensando que podemos tener la caridad sin ser fieles a toda la verdad. Por eso, en otros tiempos, cuando se hacía un proceso de canonización, lo primero que se examinaba para saber si una persona era posiblemente santa, era ver si su fe era impecable, su adhesión a la verdad de Dios era perfecta, no más y más que eso, heroica. O sea, hay personas que tienen una gran fe, que tienen una verdadera fe, pero no son santos. Son personas piadosas, santas personas en el sentido largo de la palabra, pero no en el sentido estricto. ¿Quiénes son las personas que son realmente unos santos? Son aquellos que practican la fe, no a un grado elevado, a un grado heroico. En eso se reconocen los santos. Entonces, pero es lo que antes la Iglesia examinaba para ver si una persona podía ser canonizada, y se examinaba todo lo que había dicho, todo lo que había hablado, todo lo que había escrito, para ver si no había en sus palabras alguna cosa que contradijera la fe. Y si lo había, pues no pasaba, no era canonizado. A tal punto es la exigencia de la Iglesia sobre el tema de la fe. No examinaba su caridad, examinaba ante todo su fe. Y es la mentalidad de hoy que todo es una cuestión de caridad. No hay caridad sin fe, no hay caridad sin principios. Yo tengo un principio: no robarás, no matarás. Esos son principios, son la ley de Dios, son principios, hay que respetarlos. Y hay muchos principios en la vida cristiana que hay que respetar. Si yo comienzo a hacer excepciones, hay que olvidarse, esa persona no es santa. Es un católico liberal, que son el veneno del cristianismo, que han debilitado el cristianismo ya desde el siglo XIX. Y todos tenemos algo de eso porque somos hijos de este tiempo y de cierta manera estamos contaminados. Hay que ser conscientes y hay que reaccionar, ¿verdad? Entonces yo amo a Dios, amo al prójimo, pero también soy antimodernista, anticomunista, antiliberal. No basta de ser buenito y decir nomás el rosario y no hacer nada, ¿verdad? Entonces, que Dios nos proteja de esa mentalidad. Pidamos por la conversión. Pedimos muchas veces por la conversión de las personas que están en otras religiones, por los pobres pecadores, pero hay que pedir la conversión de los católicos liberales, que son lo que realmente sabotea el catolicismo. El más grande sabotaje del cristianismo ha sido los católicos liberales. Así que vamos a pedirle a Jesús, nuestro buen pastor, que nos guíe y que nos fortifique y que nos haga libres por la posesión de su verdad, con la intercesión de la Virgen María, que fue la criatura que tuvo la fe más perfecta de todos en la historia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.